Bienvenidos a Terapia Liberal, el futuro del capitalismo según un anticapitalista. Apareció un virus imperceptible al ojo humano y desmoronó la economía mundial en 5 minutos. Y nosotros, hace 4 meses, que lo que miramos son listas de enfermos y de muertos, y dejamos de mirar la evolución de las bolsas. Pero si mirás la evolución de las bolsas vas a ver la cantidad de muertos que muestran. Y alguien ya encontró el camino de salida del laberinto que supone esta pandemia. Nadie lo encontró. Y entonces ves que las acciones de americanas o españolas o francesas o alemanas un día repuntan y al día siguiente hay un brote, aparece un brote de coronavirus en esos países y se desmoronan en 2 minutos las acciones. Entonces nosotros tenemos que pensar en un sistema económico más sólido. Y yo creo que el sistema económico mundial ha dejado de ser sólido cuando lo financiero pasó a un primer plano y lo productivo pasó a un segundo plano. Porque lo verdaderamente sólido del capitalismo es lo que produce. Y cuando el mundo en París planteó la necesidad de reducir el uso de hidrocarburos para dejar de contaminar el ambiente, se dijo eso no se puede hacer porque haría caer el Producto Bruto Mundial 4 puntos. Y apareció un virus y lo hizo caer 10 puntos el Producto Bruto Mundial. ¿De qué hablamos? ¿No es hora de que repensemos todas esas cosas? ¿De que repensemos un modo de producción menos contaminante? ¿De que repensemos un modo de producción antes que un modo de enriquecimiento financiero? ¿No es hora de que como parte de América Latina nosotros nos demos cuenta que vivimos en el continente más desigual del mundo y que con la pandemia podemos hacer algo más equilibrado? Bueno, yo creo que es una gran oportunidad. Yo no sé si todo el mundo me va a escuchar. Lo que sé es que en Argentina gobernamos nosotros. Y entonces en Argentina lo podemos hacer. El pasado 19 de julio el canal de YouTube del diario Página 12 subió a la plataforma un breve video donde el actual presidente, Alberto Fernández, sintetiza su visión socialista, colectivista e igualitarista de lo que será el futuro del capitalismo. Vamos a explicarlo dividiéndolo en 5 ejes. Primero, no fue la cuarentena, fue la pandemia. Apareció un virus imperceptible al ojo humano y desmoronó la economía mundial en 5 minutos. Y nosotros, hace 4 meses, que lo que miramos son listas de enfermos y de muertos, y dejamos de mirar la evolución de las bolsas. Para dejarlo bien claro, todo el pensamiento socialista gira en base a una idea clave, la planificación. En una arrogancia suprema, consideran que una banda de burócratas y tecnócratas conocen qué es lo mejor para todos y cada uno de los individuos que componen la sociedad, por lo que jamás asumirán la idea de la imposibilidad de la planificación estatal, porque ello resultaría en aceptar que el rol que ocupan en la sociedad no tiene razón de ser. Es por eso que ante la inevitable falla en la ingeniería social, las culpas siempre recaerán o sobre el individuo por su desobediencia a las normativas, o sobre un funcionario gris puntual por ineficiente, o en la falta de recursos para ejecutar una planificación más integral, o en última instancia, recaerá la culpa sobre un enemigo externo, aquel que mediante su acción imposibilitó el efectivo resultado de la planificación. En la actualidad se toma como una verdad revelada e incuestionable que fue la enfermedad la que frenó las cadenas de producción mundiales, cuando es más que claro que la orden gubernamental de confinar a las personas fue lo que realmente precipitó el shock negativo sobre la oferta. Es apropiado recordar que antes que la OMS declarara la pandemia, muchos agentes privados habían comenzado a aplicar protocolos de horarios y teletrabajo, por lo que es razonable estimar que la libre acción de los individuos hubiera llevado a mitigar el impacto de la pandemia sobre la economía, con mayor efectividad que la que exhibió la intervención estatal. En el caso argentino,
Aquel falso dilema que se había planteado de que es la salud o es la economía, terminó siendo resuelto por la brutal caída del PBI, llevando a flexibilizar el encierro en el supuesto peor momento de los contagios. Sintetizando, si bien un cisne negro siempre tiene un efecto sobre la economía, porque se modifican las expectativas, las medidas gubernamentales empeoraron el resultado al sobreexagerar la respuesta a la crisis y al mismo tiempo impedir la reacción libre de los agentes privados, quienes al poseer mayor información y mayor interés, lo hubieran hecho de una manera más efectiva. Por lo que podemos decir que la cuarentena empeoró drásticamente la situación. Punto número 2. El sistema financiero. ¿Y alguien ya encontró el camino de salida del laberinto que supone esta pandemia? Nadie lo encontró. Y entonces ves que las acciones de americanas o españolas o francesas o alemanas un día repuntan y al día siguiente hay aparece un brote de coronavirus en esos países y se desmoronan en 2 minutos. Solamente una aclaración, voy a intentar simplificar mucho algunos conceptos a fines de no exceder la longitud del presente trabajo. Una economía para crecer necesita acumular capital, y eso se logra a través del ahorro. Ese ahorro los individuos pueden consumirlo, inmovilizarlo o invertirlo. Cuando deciden invertirlo, una opción es recurrir al mercado bursátil. Allí adquirirán acciones de una empresa X, haciéndose socios de ella en forma proporcional a los títulos que hayan adquirido en el mercado. Por ende, ese capital invertido va a correr la suerte que tenga la empresa X en el mercado. Por el lado de la empresa, el mercado de capitales le permite acceder a un financiamiento más barato, que le servirá para incrementar su capital y así lograr llevar adelante proyectos de inversión que de otra manera no lograrían. Cuando el Estado ordena que cesen las operaciones comerciales a través de los confinamientos compulsivos, las empresas cortan su cadena de producción, lo que lleva evidentemente a tener un shock negativo sobre sus ingresos y, para peor, en el caso argentino, muchos de los gastos corrientes se mantuvieron inamovibles. Por ende, el inversor poseedor de títulos de esa compañía, al prever que sus títulos van a tener un menor valor futuro debido a las malas expectativas, decide vender sus tenencias y, cuando la oferta de estos títulos ofrecidos en el mercado excede a su demanda, bajan los precios, caen los índices y así comienza el pánico. Resumiendo, los mercados bursátiles reúnen al empresario con el inversor, en otras palabras, el capital se reúne con el empresario. Al tratar con expectativas futuras, existe un riesgo sobre la inversión, y al caer las expectativas, caen las cotizaciones. Sin un mercado financiero, habría menor inversión, lo que resultaría en menor producción a largo plazo. En última instancia, esto significa menor crecimiento económico y por ende menor desarrollo y mayor pobreza. Punto número 3. Sistema productivo versus sistema financiero. Y yo creo que el sistema económico mundial ha dejado de ser sólido cuando lo financiero pasó a un primer plano y lo productivo pasó a un segundo plano. En el apartado anterior obvié deliberadamente el mercado de títulos públicos. Como sabemos, el Estado no genera recursos, sino que los obtiene mediante impuestos, emisión de moneda fiduciaria o endeudamiento. Para endeudarse, recurre al mercado privado, a acuerdos con otros estados o recurre a organismos multilaterales como el FMI, Banco Mundial, etc. Pensemos en el inversor del punto anterior. Él tiene su capital inmóvil y decide ponerlo a trabajar. Puede comprar acciones de la empresa X y así su inversión servirá para sumarle capital al proceso productivo. Ahora, este inversor que tiene inmovilizados sus ahorros también puede decidir invertir en títulos de deuda pública. En este caso el riesgo se disminuye notablemente, ya que en última instancia siempre los títulos terminan respaldados por los propios impuestos de los ciudadanos, y salvo una catástrofe apocalíptica o una evolución de la sociedad humana hacia un sistema de anarquía de propiedad privada, siempre habrá contribuyentes obligados a pagar tributos. Pero, ¿qué ocurre cuando los intereses que paga un Estado
igualan o superan a la potencial ganancia que se espera en títulos privados. El verdadero problema no es que exista un mercado financiero, sino que los estados, en su afán de endeudamiento permanente, absorben el capital disponible, alejándolo del verdadero proceso productivo, para destinarlo a un ciclo perpetuo de deuda y procesos deficitarios e improductivos. Por supuesto, todo esto justificado desde el adoctrinamiento educativo, mediático y cultural que vende una visión colectivista de la sociedad y del rol del Estado, como la única vía posible. No es casualidad que la mayoría de la población ignore el verdadero rol que cumple en nuestra sociedad el dinero y una institución tan nefasta como los bancos centrales, o que sean estigmatizadas una y otra vez las ideas de la libertad, ya desde la propia educación primaria. Punto número 4. El medio ambiente. Y cuando el mundo en París planteó la necesidad de reducir el uso de hidrocarburos para dejar de contaminar el ambiente, se dijo eso no se puede hacer porque haría caer el Producto Bruto Mundial 4 puntos. Y apareció un virus y lo hizo caer 10 puntos el Producto Bruto Mundial. ¿De qué hablamos? ¿No es hora de que repensemos todas esas cosas? ¿De que repensemos un modo de producción menos contaminante? ¿De que repensemos un modo de producción antes que un modo de enriquecimiento financiero? Uno de los argumentos favoritos de los colectivistas es el cuidado del medio ambiente y tiene dos variantes. Primero, que la contaminación es la prueba de que el mercado no funciona y necesita regulación, es decir, las externalidades. Y dos, que es el agotamiento de los recursos / destrucción de nuestra casa común lo que nos va a llevar a la extinción, por lo que es necesario regular la natalidad, la producción, y para eso se debe llevar un freno a la producción capitalista. Esto se lo conoce clásicamente como la teoría malthusiana. Ambos postulados ignoran la evidencia histórica, empírica, teórica y práctica del capitalismo de libre mercado. Como estos dos temas invitan a un desarrollo más prolongado, simplemente voy a señalar el aspecto más evidente. Que primero, que al contrario de lo que sostenía Malthus, desde que las fuerzas del capitalismo, es decir, la división del trabajo y el mercado libre, se desataron en 1776, la población creció a un ritmo vertiginoso y la pobreza no ha parado de caer. No tan curiosamente, una y otra vez, los colectivistas han atacado la extensión y libertad del mercado y este año, más que nunca, la división del trabajo. Respecto a las externalidades, también ha quedado en evidencia que la mejor forma de resolver el asunto nunca ha sido mayor intervención estatal, sino una correcta determinación y defensa de los derechos de propiedad. Por último, vale decir que las necesidades de los individuos y los medios que emplean para satisfacerlas, y principalmente las valoraciones que realizan, tanto de esos medios como de los fines que persiguen, están en un constante cambio, por lo que siempre habrá una búsqueda de nuevos recursos, en este caso energéticos, más baratos, más eficientes y más sustentables con el medio ambiente. Como nota al margen, tengamos en cuenta que las zonas más contaminadas siempre son las zonas públicas, sin perjuicio de mencionar que los peores desastres en la historia de la humanidad han ocurrido en, tómenlo como quieran, casualmente o no, estados comunistas. Punto número 5. La desigualdad. ¿No es hora de que como parte de América Latina nosotros nos demos cuenta que vivimos en el continente más desigual del mundo y que con la pandemia podemos hacer algo más equilibrado? Bueno, yo creo que es una gran oportunidad. Yo no sé si todo el mundo me va a escuchar. Lo que sé es que en Argentina gobernamos nosotros. Y entonces en Argentina lo podemos hacer. Parafraseando a Murray Rothbard, el igualitarismo va en contra de la propia naturaleza humana, ya que todos nacemos diferentes, y gracias a esta desigualdad podemos especializarnos y expandir a límites insospechados la división del trabajo, y así aumentar la productividad
y por ende el progreso de la humanidad. ¿Qué tiene de malo la desigualdad entonces? Solamente es la coartada perfecta para captar mentes idealistas que aspiran a alcanzar un mundo mejor sin reparar en los medios para lograrlo, y así termina cometiendo los mayores delitos contra la humanidad bajo las órdenes de siniestros personajes, quienes se enriquecen y se perpetúan en el poder a costa de ellos. ¿Cómo proponen terminar con la desigualdad? Nivelando para abajo, es decir, una sociedad más pobre pero más igualitaria. Citando a Alberto Venegas Lynch, hijo, proponen convertir a la sociedad en un círculo infernal e insoportable donde todos tienen metidas las manos en el bolsillo del vecino. Mientras exista escasez en este mundo y surjan nuevas necesidades, siempre habrá desigualdad. Y para remediar ello, prácticamente erradicando la pobreza, como se ha visto en el paso del tiempo, la única forma que conoció el hombre es optimizar la asignación de recursos, aumentando la productividad, y esto solo se logra a través de la propiedad privada de los medios de producción, los mecanismos de libre mercado para intercambiar esos títulos de propiedad y la división de trabajo. Para finalizar, no quiero dejar desapercibida la última frase del presidente. Bueno, yo creo que es una gran oportunidad. Yo no sé si todo el mundo me va a escuchar. Lo que sé es que en Argentina gobernamos nosotros. Y entonces en Argentina lo podemos hacer. Claramente refiere al interés del aprovechamiento político de la pandemia, elemento que ya hemos tocado en varios podcasts anteriores. Todo esto para llevar adelante un programa de ingeniería social de corte socialista. ¿No nos basta esta frase para adoptar una postura más escéptica respecto a los dichos, frases, estadísticas y opiniones de los tecnócratas de turno? ¿No despierta un tufillo autoritario el como ahora gobernamos nosotros lo podemos hacer? ¿Dónde queda el poder del pueblo y el mandato de delegación establecido en la Constitución Nacional en una frase como esta? A la larga es un tema que deberemos abordar. El sistema de democracia ilimitada, donde prácticamente el Estado se convierte en un sistema de loteo gigantesco para el robo generalizado, y la política simplemente en un ¿quién da más?, con el bolsillo ajeno, por supuesto, reduciendo al ciudadano simplemente a un depositante en una urna cada 2 años de un sobrecito, eligiendo quién es el que lo va a saquear. Todo esto solo a los efectos de determinar quién saca la sortija para rapiñar los recursos públicos por igual periodo de tiempo. Vamos hacia un punto de inflexión en nuestra historia. ¿Libertad o servidumbre? ¿Individualismo o colectivismo? ¿Planificación o libre mercado? Más que nunca se necesitan hoy que todas las voces que pregonan la libertad lo hagan a viva voz, cada uno con su estilo, pero todos apuntando contra el mismo enemigo. Muchas gracias, los dejo, hasta la próxima emisión.